Bueno, ya estamos grabando, muchachos. Me presento, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Labrador. Yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Simón. Este, he sido preparador durante ya bastantes años, 4 o 5 años siendo preparador de diferentes matemáticas, física, hasta circuitos eléctricos he dado. Yo voy a ser el instructor pues de este curso de Education de este trimestre. El trimestre pasado estudiando Mate 5, este trimestre vamos a trabajar con Mate 2. Yo no sé si todos acá o la mayoría estarán viendo la materia por primera vez. Inicialmente me gustaría evaluar con ustedes pues las cosas que vamos a estar viendo en esta materia, en Matemáticas 2. Yo sé que para muchos Matemáticas 1 es una materia bastante, bueno, para mí también lo fue, por supuesto, bastante chocante, si se quiere, bastante compleja. Mate 2, desde mi punto de vista, esto varía de persona en persona, diferente a Mate 2, no porque sea un hueco, ¿no? Sino que o sea, me refiero a que es la continuación de los temas de Mate 1, pero es diferente. Yo creo que los temas son más asimilables, las cuentas, no hay tanto análisis como pienso yo que hay en Mate 1. Y tampoco hay esos saltos tan locos, ¿no? Por lo menos el salto del primer al segundo examen en Mate 1 me parece bastante agresivo, porque bueno, es pasar como de bachillerato directo a los contenidos de la universidad, que es cálculo. Eh, y bueno, o sea, pega, ¿no? Y de paso que en Mateo 1 en el segundo examen te siguen evaluando temas del primer examen, ¿no? Porque tienes que seguir factorizando, tienes que meterle trigonometría, etcétera. Pero bueno, Mateo 1 es un curso en el cual yo pienso que el objetivo es que uno aprenda a graficar, ¿no? Porque al final todo es gráficas, 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 tú aprendes límites derivados para graficar. En Mate 2 vamos a seguir graficando, pero ya no tan exhaustivamente como lo hacíamos en Mate 1, sino que vamos a trabajar con conceptos que nos van a servir mucho en física, que nos van a servir en diferentes materias, porque vamos a aprender a manejar un poquito más la idea del infinito, de cómo sumar cosas que no necesariamente son discretas, que de verdad ayudan bastante a entender muchas nociones, por lo menos de física 2. A mí me pareció que yo entendí mucho Mate 2 en física 2 desde el punto de vista de aprender a sumar cosas, ¿no? Mate 2 es una materia donde vamos a aprender a sumar, lo vamos a ver pronto en las primeras clases, no particularmente en esta. También es verdad que Mate 2 es una materia que tiene un gran componente de hacer full ejercicio. Hacer full ejercicio hasta que se vuelve algo que raya en lo fastidioso, ¿no? Porque o sea, digamos que la dinámica es muy parecida, ¿no? Definición, teorema, ejercicio, definición, teorema, ejercicio, definición, teorema, ejercicio. Y eso se va a repetir en muchas matemáticas, ¿ok? Si, para los que ven 7 matemáticas, ya cuando vayan por las 6 van a estar claros que van a llegar al salón y van a ver definición, luego el teorema y luego el ejercicio. No se preocupen, muchachos, si le falla el servicio, si le falla la luz o algo por el estilo, porque la clase va a permanecer grabada. Creo que va a ser Windows, creo que no sé realmente quién es el que sube las clases en Education, pero van a estar disponibles, por lo que vi el trimestre pasado, están disponibles prácticamente el mismo o el siguiente día. Entonces no pasa nada. Nosotros vamos a estar trabajando con 2 clases a la semana, bueno, como ya bien saben, en donde me voy a enfocar bastante en la parte teórica que considero es lo que más rápido uno puede salir. Porque la parte práctica, que digamos es en lo que uno a veces se echa más tiempo, eh, eh, creo que debemos invertir más. Eh, Al principio, yo creo que tengo por acá los primeros temas, déjenme mostrárselos. Para los que no han visto la materia, por supuesto, entender un poco familiarizados con lo que vamos a ver. Creo que por acá tengo un mensaje. Ah, excelente. Joan va a ser la persona que está encargada de la logística de subir las clases y todo eso. Entonces, bueno, cualquier cosita le pueden consultar a Joan. Joan, si tú estás en el grupo de WhatsApp, le pueden consultar a él. Si no me dicen a mí, yo le comento a Joan. Gracias ahí, Joan, por el apoyo. O bueno, si no, cualquier cosa con Winder también.
Entonces, bueno, estos son los primeros temas que vamos a estar trabajando. Fíjate que esto cubre 2 semanas, las primeras 2 semanas del curso. Ya estamos en semana 0, entonces en semana 1 ya vamos a estar viendo la clase 3 y 4. De todas maneras, esto es referencial. Yo creo que en esta clase vamos a ya rozar los temas de la segunda clase. A ver, la primera clase vamos a trabajar con antiderivadas e integrales indefinidas. Una vez que tú ya viste derivadas, digamos el tema que cierra esa parte de toda la de temas de técnicas de derivación, regla de la cadena, y todas esas cositas, ya lees la parte de antiderivadas. Es decir, el proceso al revés. Te doy una función y busca una función tal que la derivada de esa función es la función original. Eso lo vamos a ver ahorita. Y vamos a ver pues qué se entiende como integrales definidas. Básicamente son sinónimos, antiderivada e integral definida. Métodos de integración vamos a ver en todo el curso. De hecho, el curso de Mate 2 es teoría de integración sobre la recta para que aprendamos cómo integrar. Una cosa que les tiene que quedar claro ahorita es algo que por lo menos yo vi clases con Axel, con el profesor Axel, y él decía que las integrales, tú derivas las funciones que quieres, pero integras las funciones que puedes. Y es verdad, integrar es un proceso un poco más complejo que el de derivar, porque para derivar tienes técnicas, tienes teoremas, etcétera. Para integrar también, por supuesto, pero vamos a ver muchas técnicas para diferentes tipos de funciones, y también vamos a ver que hay funciones que no son integrables, por lo menos no a nivel de Mate 2. También vamos a ver método de sustitución, eso quisiera tocarlo hoy también, que es ya directo con cambios de variable en integrales indefinidas. Pero digamos que el grueso del primer parcial se enfoca en esta parte, ¿no? En que ustedes aprendan a integrar cosas básicas utilizando el método de sustitución, que se llama sustitución, y en la noción de área. Acá nosotros vamos a resolver o vamos a trabajar con un problema. En Mate 2, quiero decir, así como en Mate 1 trabajamos con un problema que era el problema de la recta tangente. El problema de la recta tangente, taca, taca, que al final daba como resultado en que la pendiente era la derivada. Y de ahí el versito que a uno le enseñaba, ¿no? La derivada es la pendiente de la recta tangente, una curva, en un punto y eso. Vamos a trabajar también con un problema similar en Mate 2, que es el problema del área bajo la curva. ¿Okay? Eso lo vamos a estar viendo en las próximas clases, quizá el viernes, quizá el lunes. Y eso es lo que nos va a llevar un ratico en esta parte, y que suele generar confusión en las personas que ven la materia por primera vez y en los primeros exámenes. Más que todo por la operatividad. El concepto es bastante sencillo, cómo hallar un área bajo una curva en general de una función. Es bastante fácil de asimilar. El tema es pues la parte operativa, ¿no? Porque vamos a trabajar con notación sigma, sumatoria, las propiedades de la sumatoria, etc. Entonces, bueno, bueno, fíjate que aquí lo tenemos justamente señalado. Déjame empezar a señalar cosas acá. Esto lo vamos a estar trabajando en las próximas clases, notación sigma, el tema de la sumatoria. Vamos a ver ejercicios integrales indefinidos, pero eso lo vamos a estar haciendo ahorita en las primeras clases. Y bueno, el concepto central acá del primer examen, que es la integral por definición. Así, o sea, fíjate que nosotros en Mate 2 vamos a seguir trabajando con límites, en el sentido de que en Mate 1 vemos límites, luego vemos la derivada, que es un límite, y ahorita vamos a ver la integral, que de hecho también es un límite. Entonces, la integral por definición va a ser un límite, así como la derivada por definición es un límite, bueno, la integral también. Y vamos a seguir estudiando los límites. Gerardo pregunta qué quiere decir particiones regulares en una suma de Riemann. Eso lo vamos a ir tocando cuando veamos el tema de particiones regulares e irregulares. Pero básicamente significa que todas las bases de los rectángulos que tú estás metiendo en tu suma de Riemann, o sea, los rectángulos que estás considerando para hacer la suma, todos tienen la misma base. Es decir, cada uno tiene una base en particular que va a estar determinada pues, por el ancho del intervalo donde estás integrando y por el número de rectángulos que estés metiendo.
pero eso lo vamos a tocar bastante a fondo cuando veamos esos temas. Entonces, bueno, vamos a ir dándole chispa con esto, vamos a comenzar con estos temas que de verdad que son nociones que vamos a necesitar para todo el curso, pero son cero complejas. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat, pueden abrir su micro y me interrumpen, no hay problema. Pueden dejarla para el final si lo prefieren, pero no tengo ningún inconveniente en parar y explicar o repetir. Si se empieza a escuchar entrecortado, me dicen. Si no entendieron porque, no sé, lo formulé raro para ustedes, lo dicen, lo reformulamos, no hay problema, con toda confianza, muchachos. Entonces, bueno, tal como dice el contenido pues, del programa con el que vamos a estar trabajando, vamos a comenzar con el concepto de antiderivadas. Como les comentaba, este es el tema que viene justamente después de el tema de derivadas en Mate 1. Cuando ustedes agarran y terminan de estudiar toda la parte de regla de la cadena, técnicas de integración, regla del producto, el cociente, bla, 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 todas esas cosas, ya viene el tema de antiderivadas. Y vamos a ir, bueno, de acuerdo a cómo se hacen las cosas en la Simón en matemática. Definición, teorema, ejercicio. O definición, propiedades y ejercicio. Aquí vamos a ver teoremas, que son propiedades también. Y vamos a hacer par de ejemplos con eso. Me gustaría llegar a una sustitución hoy. Quizás hasta introducción de la vida. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, ¿qué es una antiderivada? Pues la verdad es que el concepto es bastante sencillo, fíjate. Si tú tienes una función, vamos a considerar sea función. Que si tú agarras, ¿ok? Y tomas la derivada de esa función, no sé si se recuerdan, esta notación es la notación de derivada de una función con respecto a la variable x. Esta es la notación de Leibniz. Si tú tomas una función y resulta que la derivada de esa función te da esta, ¿okay? Eso significa entonces que la antiderivada de la función f minúscula es esto que tenemos acá. ¿Okay? O sea, esto es la antiderivada de la función f de x. Es decir, vamos a ponerlo en los términos de, como en la notación de Mate 1, f' de x igual a f de x. Esto implica que f es antiderivada de f. Por supuesto, para nosotros, o sea, ya para el nivel de Mate 2, nosotros vamos a denotar esto de una manera muy eh, Chicos, vamos a esperar que se integre otra vez Miguel. Ahí está entrando. ajá, muchachos, se me cayó la conexión, creo. No sé si me escuchan allí. Sí, perfecto. Gracias, gracias. Sí, creo que tuve allí un pestañeo de la conexión. Un segundito para volver a compartir. No sé hasta dónde me escucharon. Si alguno me puede indicar. Fíjate que ya tengo varias cosas escritas acá. No sé hasta qué parte Term- necesitas. eh, y vas por donde F mayúscula es antiderivada de F. Acá, vamos por aquí entonces. Bueno, lo que les comentaba era que
exacto, pero no en términos de Mateo 1. Si tú tienes que la derivada de la función f mayúscula es f minúscula, tú puedes decir entonces que f mayúscula es una antiderivada, y aquí me faltó esa pequeña palabra, pero que es muy clave en este caso. F es una, y ya vamos a ver por qué digo que es una antiderivada de f, y de acuerdo a la notación de Leibniz para este caso, para el caso de las integrales, a ver, que esta es la notación de Leibniz para el caso de las derivadas, esta es la notación de Leibniz para el caso de las integrales indefinidas. Nosotros vamos a decir que, o sea, vamos a traducir esto que está aquí en texto, f es una antiderivada de f, lo vamos a traducir de esta manera en matemática, con esta notación. F va a ser igual a la integral indefinida de f de x diferencial de x. ¿Okay? O sea, esto que dice acá es que, o sea, este resultado que está aquí, esta notación, denota la antiderivada de la función f minúscula. Es decir, que cuando yo hago esta operación, que está acá, el resultado va a ser una función, aunque no va a ser una función, ahorita vamos a aclarar ese punto, pero va a ser una función al que si yo la derivo, es decir, si yo derivo esta cosita que está acá, que es el resultado de esta operación, lo que yo voy a ver es esto. Voy a ver f de x. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo para que eso quede bastante claro. Antes de eso, quiero que vean una cosita aquí. Esto es como una S alargada, ¿okay? Y esto que está acá se llama el diferencial de x. Esto lo vamos a entender, lo vamos a tocar, o sea, vamos a entender su significado mejor cuando veamos ya la integral definida. ¿Okay? Por el momento tenemos una integral indefinida. Esto es integral indefinida. Okay. ¿Cómo se diferencia, para los que están viendo la materia, que si por primera vez, cómo se diferencia una integral definida de una integral indefinida? Una integral indefinida no tiene numeritos aquí. Ustedes van a ver que en las integrales definidas aquí aparecen numeritos, que si de 1 a 2, de 3 a 4, que es un intervalo donde vamos a integrar, o un intervalo donde la función sea integrable. En este caso no tenemos nada, no tenemos límites de integración, que así es que se llama, y por lo tanto es una integral indefinida. Una característica que vamos a ver de la integral indefinida es que ella no da como resultado una función en particular. Por eso es que yo pongo acá que la función que resulta de esta operación es una antiderivada de f de la función f minúscula, porque pueden haber varias. De hecho, cuando tú haces esta operación de integrar f de x, tú tienes una familia de funciones. Y ahí es donde viene el chistecito de el más c. Le digo chistecito porque es un meme, ¿no? Que si uno siempre se le olvida el más c cuando hace una integral. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Es un pequeño ejemplo aquí para ilustrar nada más. Vamos a buscar una función. Vamos a considerar este pequeño monomio aquí. Y vamos a buscar una función tal que su derivada sea esto. Eso realmente no es muy difícil. Una función que, que al derivarla, resultado me dé 4x a la 3, nada, eso es x a la 4. Entonces, fíjate que f mayúscula de x, en este caso sería x a la 4. ¿Por qué? Porque yo derivo f de x, f de x mayúscula, y el resultado es f minúscula. En otras palabras, esta es la antiderivada. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de Mateo 1, ¿qué estoy viendo yo acá? Esto es la función original, ¿no? Y esta vendría siendo su derivada. Perfecto. Si lo veo desde el punto de vista de Mateo 2, parto de aquí como función original y esta viene siendo su antiderivada, porque es la función tal que al derivarla me da esta que tengo acá. En otras palabras, lo que yo estoy viendo acá es que se está cumpliendo que f' de x es igual a f de x. Y esto es equivalente a escribir, bueno, casi equivalente, ya vamos a ver por qué. O yo puedo escribir esto de esta manera. F mayúscula de x va a ser igual a la integral indefinida de 4x a la 3 diferencial de x. ¿Qué acabo de ver yo? Que un posible resultado para esta operación es x a la 4. ¿Okay? Derivamos x a la 4, el resultado es 4x a la 3. Eso significa que esta panita que está acá es una antiderivada
de la función 4x a la 3. Pero no es la única, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo puedo tomar x a la 4 más 1, derivo ese polinomio o ese binomio y el resultado me va a dar también 4x a la 3. De hecho, si tú agarras y derivas cualquier combinación de x a la 4 más una constante, que es la fulana más c, donde c pertenece a los números reales, que es una constante, el resultado también te va a dar 4x a la 3. Entonces, en general, lo que nosotros tenemos que decir es que cuando tomamos la antiderivada de una función, el resultado no es otra función, sino es una familia de funciones, porque cualquier combinación de este x a la 4 con una constante, pues también te satisface, digamos, esta relación que estamos planteando. Ya, un segundo. Ah. Entonces, bueno, en general, si yo quisiera dar la respuesta de esto, yo tendría que decir, bueno, mira, f de x, integral de 4x a la 3 diferencial de x va a ser igual a x a la 4 más c. Y esto que yo tengo acá lo llamamos familia de funciones. Familia de funciones. Entonces, claro, si yo tengo una familia de funciones, o sea, lo que quiero decir acá es que si yo tengo que graficar, por ejemplo, una antiderivada de una función, ¿okay? Esto es el eje X, esto es el eje Y, ¿ok? Una solución podría ser, bueno, la que vimos originalmente, ¿no? X a la 4, una cosa así. Pero X a la 4 más 1 también sirve. X a la 4 más 2 también sirve. ¿Okay? Incluso pues, los negativos, por supuesto, que también trabajan. Entonces, esto es lo que vamos a ver si nosotros graficamos, por ejemplo, una antiderivada. Vamos a ver que son familias de funciones. ¿Okay? No sé si hay alguna duda hasta allí. Vamos a dar de todas maneras la definición formal de esto para que lo tengan allí, que esto es muy importante. Sí que vamos a ver teoremas en Mate 2, de hecho vamos a ver el teorema de valor medio para integrales, vamos a ver digamos, el núcleo de todo de todos estos temas que vamos a estar trabajando, que es el primer y el segundo teorema fundamental del cálculo, o el teorema fundamental del cálculo, y otros teoremas particulares por allí que nos van a ayudar a resolver problemas. Pero esos teoremas es importante que nosotros estemos muy claros con el lenguaje, ¿no? Cuándo es válido un teorema, cuándo no es válido, o sea, bajo qué condiciones lo puedo aplicar, etcétera. Muy parecido a lo que a veces pasa en Mate 1 y que va a ser fundamental para Mate 3. En Mate 3, si nosotros aquí trabajamos con, no sé, 10, 15 teoremas, se queda cortico con la cantidad de teoremas que uno trabaja en Mate 3. Eso es de 10 teoremas diarios. Entonces, bueno, capaz estoy exagerando, ¿okay? Pero son muchos teoremas que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle acá la definición de lo que es una antiderivada. ¿Okay? Dame un segundito a ver si me puedo traer directo del libro. Bueno, no la tengo aquí a la mano, no importa. F es una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i. Okay. ¿Por qué hablamos de un intervalo i? Bueno, porque recordemos que nosotros podemos tener funciones que son derivables en ciertos intervalos y en ciertos intervalos no. ¿Okay? Por ejemplo, la función raíz de x es derivable en su dominio. Entonces, tenemos que especificar ese tipo de cositas cuando hablamos de definiciones, ¿no? Entonces, en un intervalo i, si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula en i. Okay, digamos que esta es la relación. O sea, ¿cómo sé yo si una función es antiderivada de otra? Bueno, yo la derivo y veo si me da la función que estoy probando, ¿no? Aquí está lista la definición. Está la definición que te da el curso. Se me olvidó comentarlo, disculpen allí en la introducción, con el tema
de los libros de texto, las guías y todo eso. Para Mate 2, a diferencia de Mate 1, a mí en particular, me parece que el Purcell funciona. O, eso es a mi gusto. Si a ustedes no les gusta el Purcell y no lo quieren ver por ningún lado, pues pueden utilizar cualquier otro libro. De hecho, creo que el, el Science funciona, el Apóstol funciona, los libros de Stuart también funcionan, ¿ok? Pero yo creo que el Purcell para Mateo funciona bastante bien. Además es el que recomienda el programa de la universidad, así que bueno, se puede utilizar. Eh, y en relación a las guías, lo que pasa es que yo vi una materia, una mate 2 muy diferente quizás a la que se suele dar normal en la Simón, porque Axel suele hacer lo que quiere con el programa a veces, y entonces yo vi una mate 2 un poco diferente con algunas cositas sí y unas cositas no. Pero la guía de Axel es bastante buena. Yo le voy a estar compartiendo esas cosas por el grupo, pero inicialmente voy a ponerle aquí como recursos. Quizás debí ponerlo arriba. Bueno, no importa, voy a ponerlo acá. Como recursos, yo les sugiero para empezar el Purcell, ¿okay? Para la parte de Mateo funciona bastante bien. Como guías de referencia, ¿okay? Las guías de Farid están bastante chéveres porque tienen ejercicios resueltos. ¿Okay? Farid te agarra, te da varios ejercicios resueltos y después te da una cantidad impresionante de ejercicios que hay que estar pilas también porque Farid suele hacer esto que es que agarra y te pone un ejercicio súper tonto al principio o varios ejercicios muy tontos y a ver, a veces uno ya llega a hacer los ejercicios con un cierto nivel y no es necesario empezar con eso. ¿No? O sea, vamos a derivar y Farid te pone, bueno, deriva uno. Bueno, es una constante, yo no voy a hacer ese ejercicio, paso a los ejercicios más complejos. Y bueno, y así con todas las guías, ¿no? Como tercera opción, ya aquí hay gente que todavía se está uniendo. Otra opción, esto no es en orden de si es bueno o si es malo, no tiene ningún orden en específico. Están las guías o la guía, una sola realmente, la guía de Axel, esta guía está en Gecko también, las guías de Farid creo que también están en Gecko. La guía de Axel también, esa sí que hay que tener bastante cuidado. Si ustedes deciden utilizar esta guía, yo les puedo decir cuáles ejercicios pueden hacer, porque realmente él tiene muchos ejercicios que son como de extensión. Y realmente cuando tú ves la materia con él, debes hacerlo. O algunos sí, algunos no, pero hacer toda la guía de Axel tampoco es que es recomendable porque se sale mucho del programa y al final pues lo que importa es aprender, eh, pero tampoco o sea, descuidar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la guía de Farid, la guía de Axel está bastante chévere. Yo suelo sacar los ejercicios de la guía de Axel porque es la que mejor conozco. Pero bueno, también está la guía de Mike y eso, pero esas sí que nunca las he chequeado. No sé si tiene suficientes ejercicios. Creo que por acá me están haciendo más recomendaciones. Eh, Esa guía tiene algo de series y sucesiones, un Mate 4. Bueno, sí, la guía de Access, sí, ella comienza con la parte de sucesiones, porque claro, luego da series, perdón, y luego da sumas. No sé si da series en esa guía, no me acuerdo, pero sí, él tiene muchas cosas que se salen a veces del acceso y da métodos de integración que no suelen salir por allá. Bueno, y aprovechando ya que estamos hablando de Access, el de Midovich puede ser una opción si tú te quieres ir un poquito más hacia hacia los ejercicios que son más como clásicos y complejos, ¿no? De Midovich, creo que se escribe así, de Midovich.
Chicos, ya volví, se me olvidó desconectar, ¿me escuchan allí? Sí, Miguel. Gracias, gracias, gracias. Ya voy a compartir otra vez. Estoy aquí viendo lo que está pasando por el grupo también. Creo que pasaron la guía de Axel. Ya la tienen físico, yo también la tengo. Este, bueno, eh, no sé si escucharon toda la parte, pero bueno, les recomiendo esos cuatro recursos, el proceso para la parte teórica, y más definiciones, teoremas, propiedades y todo eso lo va a estar sacando del Purcell. La guía está en Gecko, la guía Access está en Gecko. Joan dice que la puede prestar sin rollo. Yo sí no se la puedo prestar porque tengo como 6 meses que no voy a los cursos. Y bueno, el de mi Beach creo que está en PDF, ese libro es viejísimo, eso se encuentra en internet. Entonces, bueno, vamos a continuar acá con el temario. No sé si ahí me está escuchando entrecortado o algo por el estilo, porque me conecté fue a la... No, se escucha Y bien. bueno, aquí me sube. Está chico. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, ya vista la definición de antiderivada, ya vimos la notación también, vamos a revisar algunas propiedades. Es decir, si a mí me presentan una función y me dicen, haya la antiderivada de esta función, fíjate que parece como un juego de adivinar, ¿no? En este momento, porque tenemos en realidad eh, como... o sea, como propiedades, ¿no? No tenemos manera de decir, mira, ejecuta estos procesos y vas a encontrar la antiderivada de la función. A menos que nosotros conozcamos bastante bien cuál es la función que tenemos y por experiencia o por cálculo mental, lo que sea, demos con la derivada, con la antiderivada, así como hicimos aquí arriba, ¿no? Es fácil, fue fácil para nosotros. Pero en realidad esto tiene una propiedad aquí en Mate 2. Entonces vamos a verlas. Vamos a empezar a ver las propiedades de las antiderivadas o de las integrales indefinidas. Luego vamos a ver las propiedades de las integrales definidas, que son más. Bueno, fíjate que para nosotros hacer esas integrales, por lo menos como la que hicimos aquí, esta antiderivada que hicimos acá, hay una que dice lo siguiente. Para nosotros va a ser la primera. Si R es un número racional, acuérdate, racional, fracción, etcétera, ¿no? Pero, ojo, distinto de menos uno, entonces tú puedes hacer lo siguiente. La integral de x a la r, es decir, la integral de x elevada a cualquier número racional. Eso quiere decir que puede ser x a la 2, puede ser x a las 4 tercios. En otras palabras, te puedo dar la raíz de x y esto encaja acá en esta definición porque la integral de la raíz de x es la integral de x a los medios. Entonces es un número racional lo que tenemos en el exponente. Esto va a ser igual a x a la r más 1 entre r más 1. Fíjate que aquí se ve por qué r tiene que ser distinto de menos 1. Más c, ¿no? Más la constante. Esta constante no la podemos pelar en ningún ejercicio de integral indefinida. O sea, en un ejercicio de integral indefinida vamos a tener como resultado siempre una familia de antiderivadas. En un ejercicio de integrales definidas, el resultado va a ser un número. ¿Okay? Entonces, siempre que ustedes tengan acá una función, después de una integral, acuérdense de agregarle el más c. Porque es un error de concepto bastante grave. Es tonto que se me da un punto, sí, pero es que te está fallando en el concepto. Letal con esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que acá es muy pilas, ¿no? Porque dentro de la propiedad tú puedes trabajar con x a la 2, puedes resolver raíz cúbica de x a la 2. ¿Por qué? Porque esto es x a la 3 medios, perdón, no, x a la 2 tercios, ¿ok?
y eso entra dentro de lo que es racional, pero si tú, por ejemplo, llegas a ver esto con esta propiedad no lo puedes integrar. No significa que no se puede integrar, sí se puede. Lo que pasa es que no entra dentro de la propiedad. Esto sería básicamente la integral de 1 sobre x. Para los que ya vieron en la materia, la integral de 1 sobre x, esto no es más que el logaritmo neperiano de x, suponiendo que x es mayor. Pero bueno, eso nosotros vayamos a ver la parte de Mate 2, vamos a ver no solamente continuación de los temas de Mate 1, en el sentido de que vamos a ver la parte de cálculo integral, sino que también vamos a ver funciones nuevas. Y cuando tú hablas de funciones nuevas, no importa si te las dan aquí en Mate 2 o las vayas a ver en Mate 7, tú tienes que saber todo lo de una función, es decir, todo lo que se aprendió de Mate 1 de una función. Dominio, rango, gráfica, límite, derivada y por supuesto aquí también cómo integrarla. Entonces nosotros vamos a ver cómo integrar o ¿cómo se dice? Trabajar con funciones que no hemos visto en Mate 1, exponenciales, logaritmos, funciones hiperbólicas. Entonces, esto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Esa parte también va a ser interesante. Entonces esta es una propiedad que nos permite integrar polinomios, de hecho, pero en combinación con la tercera que vamos a ver ahorita. Antes vamos a ver esta, que bueno, todo esto es como para ir comenzando, como para calentar en este tema y tenerlo en cuenta. Tenemos acá esta propiedad que dice que, bueno, las integrales de las funciones trigonométricas, de las funciones sinusoidales, cómo es la integral del seno, cómo es la integral del coseno. Y no es muy difícil. Aquí lo que estoy preguntando es, ¿cuál es la antiderivada de la función seno de x? Para yo responder la pregunta, lo que tengo que preguntarme, perdón, lo que tengo que imaginarme es, ¿cuál es la función que yo la derivo y como resultado me da el seno? Entonces, tú sabes que si tú derivas el coseno, el resultado es menos seno. Entonces le pones un menos acá y listo, ya te va a dar seno. Y le pones una seno, porque es una familia, ¿no? Y la integral del coseno de x diferencial de x, que debo yo que derivar para que me dé coseno, el seno. Más una constante porque, bueno, lo de la familia. Entonces, bueno, esta es la segunda propiedad. Ya con esto podemos integrar prácticas, ya con esto podemos integrar polinomios y podemos integrar funciones o incluso polinomios de funciones trigonométricas, pero no todo tipo de funciones que tengan funciones trigonométricas, porque justamente un tema, una técnica de integración que nosotros vamos a ver en el futuro es cómo integrar este tipo de función. Por ejemplo, seno de x más coseno de x, no sé, seno de x. Este tipo de cosas las vamos a aprender a integrar, pero esto no se integra tan sencillo como utilizar estas propiedades que están acá. ¿Okay? Son cositas que tenemos que ir evaluando a medida que vamos aprendiendo. Lo bueno de estos exámenes es que muchos son ejercicios de integrales, así como el segundo examen de Mate 1, donde te ponía que 4 límites, resuelva los límites aquí en el primer examen, y en el segundo, y creo que hasta en el tercero, por lo menos te salen 2 integrales que tienes que resolver con algún método de integración. En particular, hoy vamos a trabajar es con el de sustitución, que se usa de principio a fin en esta materia. Y ahora viene la tercera propiedad. Bueno, la tercera propiedad es más sobre la linealidad de la integral indefinida. La linealidad de la integral indefinida viene de la linealidad de la propia derivada. ¿Okay? ¿A qué me refiero yo con la linealidad de la derivada? Si se recuerdan, en Mate 1, nosotros trabajábamos con, bueno, esta es la notación, me voy a poner la notación de normal, ¿no? Si yo quiero tomar la derivada de estas dos funciones, suponiendo que son funciones derivables, etcétera, en un intervalo y tal, esto es tan sencillo como tomar y derivar cada función y sumar los resultados. ¿Okay? Esto es lo que se llama la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Y pasaba también que si yo, por ejemplo, quiero tomar la derivada de una constante por una función que es derivable, ¿okay? ¿Qué hago yo? Y me quedo con la derivada de la función. ¿Okay? Entonces, esto se llama, si mal no recuerdo, la propiedad de
de clausura sobre la suma, una cosa así, un poquito raro. Pero esta es la linealidad con respecto a la suma y esto con respecto a la multiplicación por el escalar. Entonces, si yo tengo la derivada de un escalar multiplicado por una función, eso es lo mismo que sacar el escalar y derivar solamente la función, como ser perteneciente a R, por supuesto. Entonces, con las integrales pasa lo mismo. Entonces, estas son las propiedades de lineal. La derivada es un operador lineal, la integral también, la integral indefinida también es un operador lineal, la definida también lo vamos a ver, pero en este caso indefinida. Entonces, si la derivada de una suma es la suma de las derivadas, acá podemos decir en Mateos, por supuesto, demostración aparte, etcétera, que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, si yo tengo la integral de la suma de dos funciones que tienen antiderivadas, sí, voy a ponerle en mayúsculas. Fíjate que estoy denotando en mayúscula lo que vendrían siendo las antiderivadas, ¿no? Perdón, en minúscula debería ponerlas en realidad. En minúscula las que van a tener antiderivadas. La integral de la suma de dos funciones que tienen antiderivadas, pues va a ser por linealidad la suma de las integrales. Es decir, tú puedes escribir esto así. Y por supuesto los resultados van a ser de esta manera. Por aquí una C, ¿no? Y ustedes me pueden decir, pero mira, tú tienes allí dos integrales. O sea, aquí tienes una familia de antiderivadas y aquí tienes otra familia de antiderivadas porque tienes una sola constante. Bueno, porque yo puedo decir que acá F va a tener una constante C1, G va a tener una constante C2 y decir que C1 más C2 es igual a C. O sea, las combino todas en una sola constante y le pongo el nombre que yo quiera, C, K, el que ustedes prefieran. Entonces, no pasa nada, ¿no? Pero entonces fíjate que la cuestión acá es que tenemos que la integral indefinida es lineal, es decir, yo puedo agarrar la suma, la integral de una suma y la separo en dos integrales. Y los resultados, por supuesto, van a estar separados también. Y lo mismo va a pasar en relación a la linealidad de la derivada con la multiplicación por el escalar. Si yo tengo la integral de c multiplicada por f de x y la antiderivada de f minúscula es f mayúscula, el resultado va a ser, bueno, en vez de c va a ponerle otra constante acá para no confundir con la c de adelante. Vamos a tener acá k multiplicado por la integral de f de x, diferencial de x. Y si la antiderivada de f minúscula es f mayúscula, vamos a tener k por f mayúscula de x más una c, donde k pertenece a los números reales. Entonces, estas son las propiedades de linealidad. Y con estas propiedades, nosotros incluso podríamos ya empezar a resolver integrales de polinomios, por ejemplo. Ojo, aquí me faltó aclarar, ¿no? Esto vale para la suma y para la resta. No pasa nada si una resta allí. Entonces, podemos hacer ejercicios como para probar estas propiedades, ¿no? Estas son propiedades que nosotros luego vamos a estar utilizando casi que inconscientemente. A veces lo hacemos de manera tan inconsciente el uso de estas propiedades que a los chamines es muy difícil inculcarles el hecho de que esto no es verdad, ¿okay? Porque ellos piensan que todo es lineal y por lo menos esto sabemos que no es lineal, no funciona así. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a hacer un par de ejemplos para ver qué tal. Si tienen cualquier duda, muchachos, cualquier comentario, cosa que quieran aclarar, no importa, ustedes me dicen y yo repito o reformulamos. A ver, vamos a calcular esto. Integral de t cuadrado menos 2 veces el coseno de t diferencial de t. Acá, fíjate que estamos cambiando la variable, ¿no? De x a t, no pasa nada. Esto puede causar a veces un poquito de ruido al principio, tranquilos que uno se acostumbra rápido. Si yo, por ejemplo, en vez de poner acá una t, pongo una x,
Vamos a imaginar que esto es un examen y a mí me parece esto. Entonces hay dos opciones. ¿Okay? La primera opción es que hay un error de tipeo, ¿okay? Y en vez de poner una T puse una X. Okay. Y la segunda es que no pasa nada. Te quieren probar, quieren ver si tú entiendes que la integral es una integral cuya variable es la t. ¿Por qué? Porque está señalado aquí en el diferencial. Si yo en el diferencial pongo t, entonces yo estoy integrando con respecto a t. Si yo en el diferencial pongo x, estoy integrando con respecto a x. Así como en la notación de Leibniz para las derivadas, si yo tengo, por ejemplo, una función que dice, vamos a ponerle acá la función x cuadrado más y cuadrado, y yo te pongo a derivar esto así, no importa que esto sea lo que sea, yo estoy derivando es con respecto a x, y entonces para mí lo otro termina siendo una constante, o si yo puedo cambiar también, por supuesto, derivar esto con respecto a y. Bueno, entonces ahora la x es una constante y lo que me va a dar esto como resultado es 2y. Entonces, bien, lo importante acá es que sepamos que la integral, independientemente de lo que haya en el integrando, yo voy a integrar es con respecto a la variable que me diga el diferencial. Entonces, acá yo tengo coseno de t también, solo era un comentario por si acaso. Y vamos a resolverla. Entonces, para resolverla lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades que ya vimos. Para empezar, yo veo que acá yo tengo la integral de la resta de dos funciones. Entonces, yo puedo aplicar la propiedad de linealidad. Acá vamos a llamar esta la propiedad A y la propiedad B. Puedo aplicar la propiedad A y decir que, bueno, la integral de una resta es la resta de las integrales. Entonces, me va a quedar esto así. También no se olviden de poner el diferencial de t, que eso es importante. Entonces, nada, ahora veo, ¿no? Esta integral la puedo resolver. Aquí uno a veces lo que hace es preguntarse, ¿esta es una integral de tabla? ¿Por qué hablamos de una tabla? Bueno, porque vamos a ir construyendo a medida que vamos avanzando en las clases una tabla de integrales. Por lo menos aquí ustedes ya tienen 3 integrales que son de tabla. Esta propiedad es la primera propiedad que ustedes tienen que tener en una tabla de integrales. Y esta propiedad que está acá, que son las integrales de la función seno y coseno, son las siguientes, ¿no? Yo creo que en el Purcell, no me acuerdo si en las primeras páginas o en las últimas páginas, hay una tablita de esas, de integrales. Salen un montón, pero a ver, las básicas son las más interesantes o más importantes de tener en cuenta. Y a eso es a lo que me refiero yo, o a lo que nos vamos a referir todos, cuando digamos, esta es una integral de tabla, ¿por qué? Porque una integral de tabla no requiere proceso. Una integral de tabla requiere que escribas el resultado directo y listo. O sea, no requiere cambio de variables ni nada, por ejemplo. Entonces acá, esta es una integral de tabla, la respuesta es que sí, porque esta la puedo integrar con la primera propiedad que vimos, porque esté elevado a un número que es racional, que es el 2. Entonces, lo que hago yo es aplicar la propiedad que dice, mira, poner la t y le sumas 1 al exponente y lo divides justamente entre ese exponente nuevo. Y listo. Entonces a esto le restamos y vemos, esto que está acá es una integral de tabla, no lo es, pero puedo aplicar, aquí apliqué la propiedad A correcto. Entonces ahora vamos a aplicar la propiedad B. La propiedad B que me dice, bueno, que el escalar sale de la integral, o esta es igual a la integral de, a 2 multiplicado por la integral del coseno. Entonces me quedó 2 por la integral del coseno diferencial de t. Y ahora esto sí es una integral de tabla. Entonces lo desarrollamos como tal. Entonces aquí me va a quedar t a la 3 entre 3. Fíjate que yo no lo comenté acá. Siento que estoy haciendo muchas pausas, pero bueno, porque se me van ocurriendo los comentarios sobre la marcha. Pero no lo comenté aquí, pero fíjate que esta propiedad es justamente lo contrario a lo que hacemos en Mateo 1 con las derivadas, ¿no? Cuando tú quieres derivar esta cosa, en Mateo 1 lo que hace es que le restas 1 al exponente y multiplica por el exponente. Aquí lo que haces es todo lo contrario, le sumas al exponente y divides. Solo, just for the record. Entonces, acá, aquí iría una constante, ¿no? Pero vamos a dejar la constante para el final y la englobamos en una sola constante. Entonces, acá tengo menos 2 veces la integral del coseno es la integral de el seno de t. Entonces, acá nos queda
la constante. Y listo, ya esta es la antiderivada de toda esta función que está acá. ¿Cómo puedo yo comprobar que el resultado es correcto? Bueno, tengo que agarrar y derivarme todo este pedazo que está acá y ver si me da justamente el integral, porque esa es la definición de antiderivada. Denme un segundito, chicos. Ok, entonces, bueno, seguimos. Si tienen alguna duda aquí con las propiedades, muchachos, no importa, avisen, interrumpen, me escriben en el chat, como prefieran, y aclaramos. Vamos a hacer otro para consolidar. Acá tengo la integral de x a la 3 más la raíz de x diferencial de x. De nuevo acá, fíjate que ya después de que pasamos por esta experiencia de saber qué es lo que tengo que aplicar, es decir, de aplicar las propiedades que acabamos de ver, nada, lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más directo. La solución acá para encontrar la derivada es integrar, o sea, fíjate que por las propiedades de linealidad, yo puedo directamente en mi mente integro este pedazo y pongo el resultado aquí. Integro este pedazo, sumo y pongo el resultado acá. O sea que si yo en mi cabeza sé cómo integrar x a la 3 y sé cómo integrar la raíz de x, entonces lo puedo poner como resultado. De todas maneras, vamos a intentar hacerlo tan, tan, tan apegado a las propiedades como sea posible. Integral de x a la 3. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me dice la propiedad? Yo tengo que agarrar y arriba dividido por el exponente. Que ya hice el tema de separar en dos integrales y tal, o sea, me estoy comiendo un paso porque ya yo sé que la propiedad de linealidad funciona, puedo poner el resultado de una vez. Más la integral de la raíz de x. Aquí a lo mejor no se la sepa, pero esta es una de las integrales que uno a veces aprende de memoria, o que mete en la tabla, pero lo podemos resolver así. La integral de es lo mismo que la integral de x a la 1 medio, la primera propiedad. Entonces me va a quedar x a la 4 entre 4 más x a la 1 medio. Creo que tuve un pestañeo allí, no sé si me perdieron por algún momento. No sé si me escuchan, chicos. Sí, se escucha. Okay. No sé si me perdieron en algún momento cuando estaba explicando el ejercicio. Déjame, creo que yo estoy aquí. Okay. Bueno, listo. Bueno, continuando con el ejercicio, ya aplicó la propiedad. Ajá, entonces lo que les estaba comentando era que yo aquí tengo un detalle. Y es que, fíjate que yo integré este pedacito. A ver, ¿por qué no escribo? Este pedacito acá, aparte que esta integral. Entonces aquí ya me está dando una familia de antiderivadas. Entonces sí, aquí sí tengo que ponerle la C, ¿okay? Porque esto todavía no la he integrado. Entonces esos son detallitos. Pero entonces acá yo lo que hice fue que agarré e integré, y ahora la C2 de esta la combiné ya directamente con segunda y me da C. O sea, son formas de trabajar. Ustedes pueden escoger si ponen C1 y luego ponen C2 y al final es que hacen la combinación, pero lo pueden hacer a su preferencia. Lo importante es que se pongan. Y bueno, nada, aquí lo que me va a quedar es x a las 3 medios, aquí x a la 3 medios más c, y finalmente el resultado va a ser x a la 4 entre 4 más 2 tercios de x a la 3 medios más c. Entonces esta es la antiderivada de esta función que tenemos acá.
Y lo vamos a comprobar, lo podemos comprobar, no tanto como que lo vamos a comprobar, lo podemos comprobar si ejecutamos la derivada. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda por allí, cualquier duda, no, con toda confianza, muchachos. Ahora, lo que vamos a revisar es el primer método de integración que vamos a ver en Mate 2. Como les había comentado, nosotros vamos a analizar múltiples métodos de integración, no solamente el de sustitución, que es el que vamos a ver ahorita. Vamos a analizar también el método de integrales por partes, vamos a analizar fracciones simples, vamos a ver el cambio universal, vamos a ver integrales trigonométricas, cambio de variable trigonométrica, o sea, múltiples métodos de integración que nos van a ayudar a resolver integrales que van a ser más o menos complejas. Entonces, a medida que vamos integrando funciones que son más complejas, pues vamos a necesitar un cierto método. Lo interesante de Mate 2, o sea, esto es como más bien es como un puzzle, porque a ti te dan un ejercicio y tú puedes utilizar el método de integración que a ti se te ocurre. Entonces, a veces el problema del ejercicio no es tanto la resolución, es decir, la cuenta, la matemática, sino es al principio entender o visualizar cuál es el método de integración que te va a servir para resolver el ejercicio de la manera más efectiva, porque a veces que tú puedes tener un problema en donde lo puedes resolver con integrales por partes, pero resulta que si haces un cambio trigonométrico sale más fácil. Entonces, o sea, digamos que es la parte de práctica que uno le invierte a la materia la que te permite trabajar más rápido en ciertos casos, ¿no? Y esto es muy parecido también a algo que pasa en Mate 4. Yo sé que me estoy extrapolando, pero bueno, como muchos están en ingeniería y menos estaba en Mate 5, en Mate 4 pasa mucho de eso, que te dan una serie y tú, bueno, ¿cómo hago yo para saber si esta serie converge? Bueno, tengo un montón de técnicas, un montón de métodos, tengo que ver cuál es el que más pega. Entonces aquí funciona muy parecido, ¿no? Pero por lo pronto vamos a trabajar con el método de U-sustitución. El método de U-sustitución no es más que el primer método de cambio de variable que nosotros vamos a ver para las integrales indefinidas. Nosotros vamos a ver también que cualquier método de cambio de variable en Mate 2 funciona para las indefinidas y para las definidas. Solamente que, bueno, ahorita no hemos hablado de las definidas y yo lo estoy planteando así. Entonces, esto va a ser método de cambio de variables para integrales definidas. Epa, indefinidas. Indefinidas. Este método tiene una pequeña variación cuando hacemos indefinidas, pero lo vamos a ver pronto. También se le conoce como U-sustitución. Entonces, bien, si no hay dudas sobre el ejercicio, seguimos entonces con este método, el primer método de integración. Yo voy a poner directamente, digamos, lo que dice el método y luego vamos a ver cómo es el proceso. O sea, viendo el proceso uno entiende en realidad qué es lo que dice acá. Este es un método que se deriva de la propiedad de regla de la cadena de las derivadas. Tú tienes, vamos a considerar una función que sea derivable, por supuesto, ya vamos a ver por qué. Y suponga que f mayúscula es la antiderivada de una función f. La función f minúscula. Entonces, cuando tú ves este tipo de integral, la integral de f compuesta con g. O sea, estamos hablando ahorita de la integral de una composición de función. O sea, esta es como una propiedad, un cambio que nos sirve, que podemos aplicar cuando tenemos una integral de una composición de funciones. Pero para poder hacer el cambio se tiene que cumplir unas condiciones. Y es que no solamente tiene que estar la integral de la composición, sino que aquí al ladito
O sea, esto tiene que estar multiplicado por la derivada de la función interna para que tú puedas hacer el cambio. Entonces, si tú ves una integral, que es la integral de una composición, y justamente al lado, y suele suceder, ¿ok? Justamente al lado tienes la derivada de la función interna, fíjate que es la derivada de esto que está aquí adentro, entonces tú puedes decir que esto va a ser la antiderivada de f evaluada en g de x más c. Esto es un poquito raro, lo sé. ¿Por qué? Porque estoy dando el resultado de una vez, me parece que hay un proceso, ¿verdad? Pero fíjate lo que está pasando, ¿no? Fíjate el cambio de letra, el cambio de f's. Tenemos acá una función compuesta con g, multiplicada por la derivada interna, y el resultado, sabiendo que esta que está acá tiene como antiderivada esta f mayúscula, bueno, el resultado va a ser la propia f mayúscula, evaluada en la función g. ¿Tiene eso sentido? Claro que sí. Fíjate que para comprobarlo lo que tenemos que hacer es derivar este pedacito y ver que nos dé esto. Entonces, fíjate que si lo hacemos al estilo Mateo 1, bueno, la manera como lo sabemos hacer, que tenemos que tomar la derivada de esta cosa, ¿no? La derivada de una composición. ¿Y la derivada de una composición qué es? O sea, ¿o cómo se hace? Se hace por regla de la cadena. Entonces yo tengo que primero derivar la función más externa. Entonces yo tengo que tomar la derivada de la función f mayúscula y evaluarla en la función g que está aquí adentro. Y a eso lo multiplico por la derivada de la función interna que es g de x. Ok, la derivada de g de x, la derivada de g de x. Pero la derivada de f mayúscula de x, ¿qué es? Pues es f minúscula, porque fíjate que yo acá en las condiciones te estoy diciendo que f es la antiderivada de f minúscula. Eso significa que si tú derivas f' mayúscula, te da f minúscula. ¿Okay? Eso hay que mantenerlo siempre en mente. Entonces, nada, aquí lo que me está dando es f minúscula evaluada en g de x por g' de x. O sea, hemos hecho una pequeña comprobación de que la propiedad efectivamente funciona. Pero vamos a ver esto, digamos, más en acción. Vamos a ver el proceso. El procedimiento, digamos, para no ir de aquí a acá tan directamente, para entenderlo un poco mejor, y de hecho lo que se hace en los ejercicios, es el siguiente. Tú me das esta función, o la integral de esta función. F evaluada en g de x por g' de x, diferencial de x. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un cambio de variable. Mi cambio de variable lo hago de esta manera. Yo digo u, por eso que se llama el método de sustitución, porque es como que se utiliza esta variable, no es obligatorio, puedes utilizar la que tú quieras. Va a ser igual a esto que está acá. ¿Okay? Yo voy a decir que u va a ser igual a lo que está dentro de la función f, es decir, la derivada interna, esta que aparece por aquí. Yo no voy a decir que u va a ser igual a f, yo no voy a decir que u es igual a otra cosa, yo voy a decir que u va a ser igual a esa función que está dentro de f y que de paso tiene derivada, o sea, que la derivada interna está aquí afuera. Entonces yo voy a decir que u es igual a g de x y voy a diferenciar en ambos lados. Cuando yo digo diferenciar en ambos lados, para distinguirlo del proceso de derivar, es que yo digo, bueno, ¿cómo diferenciar u? Es decir, diferencial de u. Y diferenciar g de x es tomar la derivada de g de x con respecto a x y multiplicar por el diferencial de x. ¿Okay? Entonces yo estoy diferenciando en ambos lados. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué yo estoy diferenciando? Bueno, porque yo necesito, una vez que haga el cambio de variable, que mi nueva integral va a quedar, o sea, mi nueva integral va a quedar en una variable diferente, ¿no? Después del cambio de variable. Y esa variable nueva va a ser la u. Entonces, en mi integral nueva, yo necesito tener un diferencial de u. Y es fíjate que ese diferencial de u va a ser esto que tengo acá. Es decir, si yo digo que u es igual a g de x, esta cosa que está acá va a ser entonces el diferencial de u de una nueva integral que va a estar en términos de u. En otras palabras, cuando yo termine de hacer el cambio de variable, me va a quedar que la nueva integral va a ser f de u diferencial de u. ¿Okay? Y esto es como un poco más sencillo de integrar.
¿ok? ¿Por qué? Porque ahora la integral de f mayúscula, yo sé que es f minúscula, me lo dice la condición aquí arriba. De nuevo, la derivada de f mayúscula es f minúscula, lo que significa que la integral de esta cosa es la integral de esta cosa, esto mata esto y me queda f mayúscula. Entonces, esto va a ser f de u también, por supuesto, más c. Y una vez que yo termino de hacer el proceso de u sustitución, tengo que devolver el cambio. Es importante que las integrales indefinidas, una vez que ustedes utilicen u sustitución, no importa si lo utilizan una, dos, tres veces, porque ustedes pueden utilizar este método de u sustitución múltiples veces, sucesivas veces en un ejercicio, es importante que devuelvan el cambio. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es devolver el cambio. Y me va a quedar f, ¿quién era? G de x más c. Y listo. Entonces fíjate que esta es la manera, digamos, como el método sistemático, pues, de yo llegar de aquí a acá, haciendo el método de u sustitución. Entonces, listo, esto lo que vamos a hacer es par de ejemplos para que eso quede bien consolidado. Un segundito por acá. Vamos a hacer entonces un tercer ejemplito por acá. Pues a ver, yo creo que podemos comenzar con esto. Vamos a calcular la integral de la raíz de 3x más 2 diferencial de esto. Esto no es una integral de tabla. De hecho, la mayoría de las integrales que uno va a encontrar en los exámenes o en las guías no son integrales de tabla y requieren que tú hagas un proceso previo al de integrar, ¿no? al de lanzar el resultado de la tabla. Entonces, acá, ¿qué es lo que veo yo? Que tengo una integral que no se parece, o sea, que no cumple ni con la primera propiedad. Es decir, esto, aunque yo convierta esto así a la forma exponencial, esto no lo puedo meter en la regla 1, que es la regla de los exponentes, es decir, sumarle 1 aquí, dividir entre 1, etc. No lo puedo hacer porque esto no es solamente x, ¿ok? Es 3x más 2. Entonces acá, bueno, también veo que no es ni seno ni coseno, obviamente, pero ahora yo lo que tengo que pensar es, bueno, si no me funciona la primera propiedad, si no me funciona la linealidad aquí, porque fíjate que la raíz no es lineal, entonces no puedo separar esto de una suma, si no me funciona la integral del seno y el coseno, que es el otro que he visto, bueno, yo voy descartando, ¿no? Con todo mi set de herramientas, y a medida que yo voy avanzando en Mateo, yo voy a ir llenando esa caja a punto de puras herramientas, y yo tengo que ir descartando qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, acá yo lo único que veo es que me va a tocar hacer cambio de variable, u sustitución. ¿Y cómo me doy cuenta yo de eso? Porque puede haber ejercicios en donde hay múltiples maneras de hacerse. Bueno, acá yo lo que tengo que identificar es la forma que acabamos de ver ahorita, la forma de la integral en donde funcionaría una u sustitución o un cambio de variable. ¿Okay? Yo tengo que tener esta estructura, es decir, una función compuesta de una segunda función cuya derivada está aquí al ladito. Entonces veamos, ¿puedo yo ver 3x a la 2, 3x más 2 a la 1 medio como esta estructura? La respuesta es
Más o menos. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar en que esta f que está aquí afuera es esta función, ¿no? Y la g, pues vendría siendo la función que está adentro. Me faltó aquí la integral. O sea, yo puedo pensar en esto. Yo puedo pensar en que esta es mi g y que esto que está aquí afuera, pues viene siendo mi f. Entonces tengo f de g de x. ¿Pero qué me falta? Me falta por aquí la derivada de g. Y bueno, aquí tiene que ir el diferencial de x. Pero a ver, si bueno, la derivada de g de x en este caso vendría siendo 3, ¿no? La derivada de 3x más 2. Si el diferencial de x no está, perdón, el diferencial no, si la derivada interna o la derivada de 3x más 2 no está, fíjate que no me costaría mucho hacer que aparezca. Es decir, si aquí no está g', que es lo que tiene que, yo puedo hacer aparecer, yo lo puedo hacer aparecer. Es decir, yo puedo agarrar acá, ¡pam! Y pongo un 3. Pero para eso tengo que agarrar y también dividir un 3. ¿Okay? Entonces yo agarro y divido un 3, por ejemplo, así. Entonces fíjate, este 3 que está acá dividiendo lo puedo ver como un tercio, y ese un tercio, por propiedades de linealidad, puede salir de la integral. Entonces me va a quedar un tercio de 3x más 2, bueno, un tercio de 3 por 3x más 2 a los medios diferencial de x. ¿Okay? Y entonces en este punto ya yo veo que tengo esta estructura. Entonces si yo tengo esa forma ya lista, puedo aplicar el cambio de variable, es decir, hacemos U sustitución. Entonces lanzamos U sustitución. ¿Qué necesito yo para eso? Necesito decir que U, o sea, yo hago el cambio de variable así. U va a ser igual a la función g, esta función que está aquí adentro. Entonces, U va a ser igual a 3x más 2. El diferencial de U va a ser la derivada de esta cosa multiplicada por el diferencial de x. La derivada de 3x más 2 es 3 y pongo el diferencial de x. Entonces, ya con esto, yo tengo todos los ingredientes. Tengo acá para hacer el cambio, es decir, aquí esto me va a quedar como U, voy a poner en verde, esto me va a quedar como U, y estas dos cositas, el diferencial de X y el 3, va a ser el diferencial de U. Entonces, ¿qué veo yo acá? Que después de hacer el cambio de variable, me queda un tercio de la integral de ¿qué cosa? Bueno, 3x más 2 a la 1 medio me va a quedar como U a la 1 medio, y 3 por el diferencial de x me va a quedar como diferencial de u. ¿Okay? Entonces, ya esto es una integral de tabla. Bueno, si le quitamos el 1/3 es una integral de tabla, pero la integral de u al 1 medio ya forma parte de lo que nosotros podemos resolver con la primera propiedad, que de hecho creo que fue lo que hicimos ahorita, ¿no? La integral la resolvimos por aquí arriba. Esta integral, quedó la misma integral, solamente que en términos de u, pero el resultado va a ser el mismo, es decir, la integral de x es 2/3 de x a la 3 medios, o sea que la integral de la raíz de u va a ser 2/3 por u a la 3 medios. Entonces yo puedo reciclar resultados sin problema. Entonces acá me va a quedar que esto es 1/3 de la integral perdón, ¿cómo que era? 1/3 de 2/3 por la integral por u a la 3 medios es la cosa, más c. Okay, acuérdate que siempre es la c. Y luego acá tengo 2 novenos por u a la 3 medios más c. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, una vez que yo termino de hacer el proceso de sustitución, ahora tengo que devolver el cambio. Entonces agarro y digo, bueno, esto va a ser 2 novenos de u, donde u habíamos dicho que era 3x más 2. Entonces sería 3x más 2 a las 3 medios, perdón. 3 medios más c. Y listo. Entonces, esto es la antiderivada de la función que vimos aquí arriba. Esta que está acá.
Y así se hace el proceso de sustitución en general. ¿Okay? Si yo no veo la derivada interna, o sea, que creo que es la parte más importante de este problema, si yo no veo dónde me aparece a mí este 3, es decir, la derivada de esta cosita que está aquí adentro, hay excepciones en donde yo puedo fabricarlo. Okay. No significa que siempre sea así. No significa que yo siempre vaya a poder fabricar esta G' para poder hacer el cambio de variable. En ese caso, en esos casos donde no puedo, pues a lo mejor necesito un cambio diferente, una técnica diferente, sustitución, integrales por parte, cambio trigonométrico, integrales por parte, fracción simple, división de polinomios, un montón de técnicas que vamos a aprender, pero mientras más uno practique, más uno va a visualizar con rapidez cuál es la manera de integrar esto, cuál es la sustitución. De hecho, es tan así que a veces uno lo que hace es que agarra ahí ya de la experiencia, pues uno dice, no, mira, ya estas integrales directamente el resultado queda. O eso ya es por la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda ahí, muchachos, por favor pregunten con toda confianza. Vamos a intentar hacer otro, uno que esté un poco más complejo. Vamos a hacer este. Hola, yo tengo una pregunta, o sea, yo entiendo, la pregunta que yo tengo es que si por lo menos yo lo hago directo, tipo me como los dos pasos que tú hiciste de colocar 3 entre 3 y luego sacar un tercio, si yo me como eso, el profesor me bajaría puntos. O sea, hago directamente de una vez el cambio de variable, sustituyo y luego hago como que el integral y vuelvo a colocar los valores reales. Déjame ver si te entendí. Voy a intentar hacerlo como tú lo harías y vamos a ver si es igual. Tú identificas que pues tienes que hacer u igual a 3x más 2, ¿no? Entonces, tú te va a quedar diferencial de u igual a 3 diferencial de x, que es lo mismo que me quedó a mí. Pero Exacto. te das cuenta que no tienes el 3 que falta. Entonces tú agarras y despejas, ¿no? Exacto. 3 de Exacto. Entonces tu diferencial de x va a ser de u entre 3. Para mí eso está bien, porque te va a dar exactamente lo mismo y no Exacto. estás como violando nada. Entonces sí, está perfecto. Fíjate que lo que dice, no vi tu nombre cuando hablaste, disculpa. María. María, lo que dice María es que tú puedes agarrar, o sea, lo que pasa es que yo me acostumbré así, ¿no? Tú puedes agarrar y fabricar tu derivada interna aquí arribita. Pero otra manera de hacerlo es esta. Vamos a hacerlo, que estamos bien chéveres de tiempo. Un segundito que me está estorbando. Vamos a aguantar el ejemplo 4 aquí un momentico. O sea, es lo mismo, sustitución, ¿ok? Solamente que, bueno, el proceso un poquito diferente. Aquí yo lo que hago es que veo que efectivamente hay que hacer U sustitución, me doy cuenta de eso y digo, bueno, mira, yo voy a hacer U igual 3x más 2 y el diferencial de U va a ser 3 veces el diferencial de x. Entonces, ¿qué dice María? Bueno, María dice, bueno, yo no tengo aquí ningún 3 ni nada por el estilo para, digamos, hacer match, decir, 3 con dx va a ser igual al de U, sino que ella agarra y despeja el diferencial de x, que está muy bien. Ella dice de x es igual a un tercio del diferencial de u. Y lo que hace es que sustituye estas dos cosas en la integral. Es decir, su cambio de variable va así. Cambio de variable, me queda la integral de 3x más 2 es u. Entonces me queda, sin paréntesis, u a la 1 medio. El diferencial de x, ¿quién es? Un tercio de u. Entonces nada, lo pongo aquí directo, ¿no? 3 diferencial de u y luego ese 1 tercio sale, me queda la integral de 1 medio, todo eso va a ser igual a 2 tercios de u a la 3 medios más c, devuelvo el cambio de variable y me va a quedar exactamente el mismo resultado. Es decir, digamos que el cambio está aquí, ¿no? La diferencia está acá y está bien, no está mal, ¿ok? Entonces, eso ya es cuestión del estilo con el que ustedes quieran resolver o si están viendo, yo creo que Faria es el que lo hace así, si ustedes le entendieron al profesor que lo hace así y a ustedes les gustó así, está perfecto. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos, cualquier cosita con confianza.
Bueno, el otro que vamos a hacer era la integral de x al cuadrado por el coseno de x al cubo más 5. Diferencial de x. Entonces, bien, acá, de nuevo, fíjate que hay que pensar varias cosas, ¿no? O sea, el proceso de uno cuando ya tiene experiencia es más rápido. Uno dice, esto es cambio de variable y listo, se acabó. Pero bueno, cuando uno está comenzando, uno tiene que formarse, o sea, digamos, empezar de algún sitio, ver de dónde se agarra. Entonces acá yo veo que lo primero es que no hay integral de tabla, que yo pueda decir, este es el resultado directamente. Sí veo que hay un coseno, ¿no? Pero no está multiplicado por x al cuadrado, eso no me va a ayudar. Además, el argumento del coseno es un polinomio, está raro. Una cosa que uno puede verse tentado a hacer es agarrar y decir que la integral de un producto es el producto de las integrales. ¿Okay? Pero esto ni es válido en derivadas ni es válido tampoco en integrales. Esta propiedad no existe. Fíjate que si existiera yo se la hubiese dado, pero no es así. Entonces no la podemos utilizar. Entonces tiene que haber otra manera. Y esa otra manera pues va a ser U sustitución. Y U sustitución vamos a intentar hacerlo como lo hizo Mariana ahorita para ver si ustedes lo prefieren hacer así. Fíjate que tengo para hacer el cambio de variable acá que llevar esto, o sea, en la forma en como yo lo expliqué al principio, tendría que llevar esto yo a la manera donde yo vea quién es la función que está, o sea, cuál es la función compuesta, dónde está la derivada interna y todo eso. Entonces yo lo que hago es ver si esta estructura está. Si no está, la busco de armar, de acomodar, etcétera. Pero yo veo que sí está, solamente que casi, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tengo la U, esta vendría siendo la función externa, ¿no? Y la derivada de U, que es x a la 3, U, que es x a la 3 más 5, su derivada vendría siendo 3x al cuadrado. Fíjate que aquí afuera no tengo 3x al cuadrado, pero tengo x al cuadrado. Con que esté el x al cuadrado, que es lo que depende de x, ya lo demás, digamos que se le puede agregar. Entonces, no importa que aquí tú no tengas exactamente 3x al cuadrado, que es la derivada interna del coseno, sino que tengas pues prácticamente o sea, el monomio, digamos, el núcleo. Pues. Entonces lo que podemos hacer es decir directamente U es igual a x a la 3 más 5 y diferenciamos. El diferencial de U va a ser 3x al cuadrado, diferencial de x, despejo el diferencial de x y me va a quedar que el diferencial de U va a ser un tercio, perdón, no despejo el diferencial de x, cuidado ahí, despejo x cuadrado, diferencial de x. El diferencial de U me va a quedar como un tercio de U. ¿Okay? Pilas, ¿no? Porque este x al cuadrado no es que yo lo voy a pasar para acá. Por varios motivos, ¿no? Aquí estamos trabajando con una integral indefinida. Ustedes no saben si esa x pasa por 0. Si pasa por 0, ustedes están pasando a dividir algo que puede valer 0. Entonces están metiendo la pata. Entonces, realmente no es necesario, ¿no? Porque una vez que tú haces el cambio de variable, te va a quedar coseno de u. Y lo que tienes que ver es qué pasa con estas dos cositas que tenemos acá, con el x cuadrado diferencial de x. Y resulta que si tú despejas x cuadrado diferencial de x, lo que te da como resultado es un tercio de u. Y no pasa nada. Sustituyes el cambio de variable y listo. Entonces te queda que el cambio de variable va a ser igual a, una integral te va a quedar como coseno de u. ¿Okay? Y este x cuadrado diferencial de x, de acuerdo a lo que hemos dicho acá, va a ser un tercio de u. Es decir, que vamos a tener acá un tercio y por aquí el diferencial de u. Por linealidad, ese un tercio lo pueden sacar, hasta lo pueden sacar directamente, ¿no? Sacas y te queda la integral del coseno de u, diferencial de u, que esto sí es de tabla. ¿Okay? Esta integral es de tabla. Y la integral del coseno es el seno. Entonces te va a quedar un tercio del seno de u más la constante y te devuelves el cambio de variable. Entonces sería que esto va a ser igual a seno de, que es el cambio de variable, x a la 3 más 5. Más 6. ¿Okay? Con el tiempo,
uno, como les dije hace ratico, con el tiempo uno lo que hace es que ya se da cuenta de, bueno, si yo derivo tal cosa, el resultado va a ser coseno de x a la 3 más 5 por x al cuadrado. Con el tiempo uno se da cuenta que, bueno, mira, para yo poder obtener el coseno tengo que derivar un seno. Para que sea coseno de x a la 3 más 5, tengo que derivar seno de x a la 3 más 5. Y si yo derivo eso, pues me va a dar un x al cuadrado acá, no me va a dar 3x al cuadrado. Entonces yo debería derivar más bien seno de x a la 3 más 5 dividido entre 3, de forma que cuando yo aplique mi proceso de regla de la cadena, lo que sale de regla de la cadena se cancele con el 3 y me quede justamente esto. Es decir, es un proceso que uno llega con el tiempo a hacer mentalmente y sacas estas integrales sin sustitución. Hay unas que son más complejas que otras, de hecho lo vamos a ver a continuación, donde podemos hacer múltiples cambios de variables, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. No sé si hay alguna duda sobre este ejercicio, sobre el método de sustitución, si no ha quedado claro todavía. Y vamos poniendo la siguiente. Integral de x por el seno de la raíz de x cuadrado más 4, la raíz de x cuadrado más 4, diferencial de x. Bueno, integral aquí monstruosa a primera vista, pero realmente inofensiva, porque sale con U sustitución. Como les dije, el proceso de U sustitución lo pueden utilizar tantas veces como ustedes lo necesiten en una integral. Un segundito. Entonces, acá, ¿qué podemos ir haciendo? ¿Qué veo yo? Que evidentemente esto de tabla no es. Veo que hay un seno por allí. Veo las raíces, pero lo que, o sea, ya que estamos hablando de sustitución, la primera pregunta que uno se hace es, perro, ¿cuál es el cambio de variable que vamos a hacer? Es decir, ¿qué cambio de variable? ¿Cómo puedo yo ver esto como una función compuesta o como una composición de funciones tal que yo cumpla con la estructura? Entonces podemos pensarlo de varias maneras, ¿no? Para empezar, voy a volver aquí a, digamos, a mi forma, a la forma como lo había explicado al principio. Tengo por acá, ¿qué estoy haciendo yo? Tengo por acá la estructura que hay que alcanzar. ¿Okay? Y comparo, ¿no? Si esto lo puedo yo entender de acuerdo a la estructura de la composición multiplicada por la derivada interna. Para eso yo tengo que identificar quién puede ser G y quién puede ser F. Entonces, acá podemos empezar así. F puede ser el seno de la raíz y ya. O sea, el seno de la raíz dividido entre la raíz. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo voy a pensar, ¿okay?, que la función que estamos, o sea, digamos, la función externa vendría siendo seno de la raíz entre la raíz. ¿Okay? Y lo que está dentro de esta función vendría siendo este x cuadrado más 4, x cuadrado más 4. O sea, que el x cuadrado más 4 vendría siendo la g. Entonces, si el x cuadrado más 4 va a ser la g, pues entonces, por consecuencia, o para yo poder hacer el cambio de variable, yo necesitaría que por ahí en algún lado esté la derivada de g, es decir, la derivada de x al cuadrado más 4, que es 2x. ¿2x está? No lo está, pero lo hacemos rapidito, eso lo podemos fabricar en un momentico, porque lo único que hay que hacer es multiplicar aquí por 2 y dividimos aquí afuera por un 2. Entonces, ¿qué te queda? Un medio de 2x, que viene siendo g' por seno de x cuadrado más 4 dividido entre la raíz de x cuadrado más 4.
diferencial de x. Ok. Entonces, si ya uno identifica eso, podemos hacer el cambio de variable sin problema. Podemos decir u igual a x al cuadrado más 4. Diferenciamos en ambos lados. Me queda 2x, ¿ok? Diferencial de x. Y, ¿qué me va a quedar? Al final, cuando haga el cambio de variables, me queda un medio. Este 2x con el diferencial de x va a ser el nuevo diferencial, es decir, va a ser el diferencial de u. Entonces, eso lo pongo acá. Y aquí lo que va a quedar es el seno de la raíz de ¿quién? De x al cuadrado más 4, que ahora es u. Y aquí queda la raíz de u. Y listo. Ya hice mi cambio de variable. ¿Qué veo yo en este cambio de variable? Que después de hacerlo igualito no me queda una función, no me queda la integral de una función que sea de tabla. Porque aunque parece el seno de la raíz de u, está todo eso dividido entre raíz de u también. Entonces, como que no vamos a tener que hacer otra cosa. Y esa otra cosa puede ser aplicar nuevamente de sustitución. ¿Por qué? Bueno, porque aquí parece que también puedo ver esta estructura. Vamos a representarlo nuevamente. Yo acá puedo entender esto como la integral de f compuesta con g de x, indiferentemente de las variables, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en términos de las variables que tenemos allí. Ahora sería u. F de g de u por g de u derivada diferencial de u. Entonces, por lo menos acá, ¿qué veo yo? Necesito identificar quién puede ser la función interna, quién puede ser la función externa y si efectivamente se encuentra la derivada de la función interna. Entonces, ¿quién es el candidato o candidata a ser la función externa? Bueno, mira, el seno puede ser una buena función externa, ¿no? En cuyo caso, la función interna, es decir, la función que está dentro, sería la raíz de u, vendría siendo g. Entonces, f compuesta con g sería el seno de raíz de u, pero la derivada de g la tenemos acá. Esa es la cuestión. Entonces, fíjate que la respuesta en realidad es que sí, porque si te acuerdas de Mateo 1, la derivada de la raíz de x era un medio de la raíz de x. ¿Okay? Entonces, fíjate que aquí lo tienes todo. Si yo digo que g va a ser la raíz de u, pues aquí multiplicando a f compuesta con g, tenemos justamente un medio por 1 entre la raíz de u. O sea, tenemos todos los ingredientes completos. Entonces, fíjate que yo lo puedo escribir así. O sea, digamos que aquí lo estoy haciendo como lento para ilustrar todo el proceso detalladamente. Pero cuando ustedes vayan a hacer los ejercicios, pueden, o sea, por supuesto que su manera de pensar va a ser mucho más rápida. Entonces, acá yo veo que así como yo puedo sacar constantes de una integral, también la puedo meter para conveniencia. Entonces yo puedo agarrar seno de raíz de u, que va a ser mi función f compuesta con g, multiplicado por g', que es de hecho 1 entre 2 raíz de x diferencial de x, ¿no? Perdón, raíz de u diferencial de u. Entonces, nada, ahí ya puedo aplicar yo una sustitución. Pero bueno, ya utilicé uno, no puedo utilizar uno nuevamente, entonces le cambio la variable. Entonces vamos a decir t. T va a ser igual, vamos a hacer aquí congruentes con los colores. T va a ser igual a la raíz de u. Entonces diferenciamos t y la derivada de la raíz de u con respecto a u es un medio de la raíz de u y aquí me queda un diferencial de 1. Entonces esto, una pantalla. Esto va a ser el diferencial de u y esto que está acá se va a convertir nada más en, perdón, me confundo con las variables. Esto va a ser el diferencial de t y esto se va a convertir en seno de la de t, justamente. Entonces nada, aplico mi segundo cambio de variables y me va a quedar por este teorema que esa integral va a ser igual a la integral del seno de t diferencial de t. O sea, esto que tengo aquí ilustrado. Y la integral del seno de t es menos el coseno de t.
más C. ¿Okay? Y casi listo, ¿no? No podemos dejar el ejercicio hasta aquí. Porque recuérdate que cada vez que utilizamos sustitución, tú tienes que devolver los cambios. Como aquí hicimos dos cambios de variables, tenemos que devolver el cambio dos veces. Entonces, acá nosotros sabemos que t es igual a la raíz de u. Y a su vez, u es igual a x al cuadrado más 4, si mal no recuerdo, por ver. Sí. Entonces, tenemos que devolverlos todos, ¿no? Entonces yo voy a devolver el cambio, todos los cambios, y ¿qué me va a quedar? Menos el coseno de t, que vendría siendo la raíz de u, pero u es x al cuadrado más 4. Más. Y ahí sí está listo ya. Okay. Ya devolvimos todos los cambios y se acabó. Entonces, bueno, esa es una manera de pensarlo, este problema. Hay otra, ¿no? Que es ver el cambio, o sea, cuando tú haces dos cambios de variable sucesivos, eso significa que tú puedes hacer un solo cambio de variable un poquito más global. Es decir, yo acá, en vez de haber hecho el cambio de variable u igual a x cuadrado más 4 y después el cambio t igual a la raíz de u, yo en realidad pude haber hecho el cambio directo u, bueno, sí, u igual a la raíz de x cuadrado más 4. O sea, vamos a verlo de una segunda manera para que vean que sale un poco más rápido. Acá vamos a escribir la integral. Es la integral de el seno, se me olvidó la integral. X por el seno de la raíz, ok. X por la raíz de x cuadrado más 4, dividido todo entre la raíz de x cuadrado más 4. Diferencial de x. Muy bien. Entonces acá ya yo sé que un cambio de variable que puedo utilizar es u igual a la raíz directo, a la raíz de x al cuadrado más 4. Y diferenciamos eso. Diferencial de u, ¿qué va a ser? Bueno, la derivada de esta cosa va a ser, como es una raíz, o sea, aquí esto lo tenemos que derivar por regla de la cadena, así al estilo de Mateo. Entonces sería 1, ¿verdad? Entre 2, porque es una raíz, derivamos primero lo externo y luego derivamos lo interno, que sería x cuadrado más 4. La derivada de x cuadrado más 4 es 2x, y este 2x muere con este 2, y por supuesto aquí me tiene que quedar un diferencial de x porque estamos diferenciando. Entonces, esto en realidad me va a quedar como x entre la raíz de x al cuadrado más 4, diferencial de x, que si te fijas es todo esto que está aquí, incluyendo esto que está acá. Entonces, tú puedes decir que esto va a ser f, que esto va a ser g, y la derivada de g la tienes aquí afuera. Okay. X entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 por el diferencial de x. Y ya con este cambio de variable, lo único que tú tienes que hacer es escribir cómo te queda la integral ahora. Entonces, por este cambio, la integral te va a quedar como seno de u diferencial de u. Y listo, vas a llegar exactamente al mismo resultado, ¿no? Porque esto va a ser menos coseno de u, devuelves el cambio y te queda lo mismo que hicimos arriba. Entonces, date cuenta, o sea, no está mal hacer cambios de variables sucesivos. O sea, si yo no veo dónde está el otro cambio de variable, pues yo voy a hacer el que se me ocurra en el momento. Pero cuando yo ya simplifico la integral y veo que efectivamente puedo hacer un segundo cambio de variable, no es que yo voy a borrar todo y voy a hacer el cambio nuevamente, sino que, o sea, me doy cuenta de que, bueno, mira, pude haber hecho este cambio originalmente así. Y esas son cosas que, bueno, van ganando, con las que vas ganando experiencia y ya después haces cambios más rápido o a lo mejor ya ni siquiera necesitas hacer cambios, que probablemente sea lo que les pase al final de la materia cuando ya estén bastante empapados de todos los procesos, ¿no? Porque esto lo vamos a hacer bastantes veces, el cambio de variables, tanto en integrales indefinidas como en integrales definidas. Porque lo que va a pasar en Mate 2 es algo que suele pasar como lo que pasaba en desigualdad, ya para darle cierre a la clase. En desigualdades, ¿qué sucedía? A ustedes les enseñaba que, bueno, hay como tres maneras de resolver desigualdad. Por las propiedades, que si elevando al cuadrado, no, perdón, por las propiedades, que si despejando y tal, y con el valor absoluto. Y después te ponían un ejercicio monstruoso. Y ese ejercicio monstruoso tú tenías que aplicarle sucesivas propiedades, sucesivos casos,
¿Para qué? Para que te quedara, que si caso uno, bueno, este se va a resolver por propiedades. Caso 2, este se va a resolver por valor absoluto. Caso 3, este se resuelve despejando. Entonces, como que nosotros vamos a aprender diferentes métodos de integración para hacer algo similar. Nosotros vamos a buscar la manera de llevar siempre las integrales más complejas a integrales que nosotros sepamos resolver mediante técnicas de integración. Es decir, hay técnicas de integración que vamos a ver en Mate 2 que no necesariamente te van a dar la respuesta, como en el caso de la U-sustitución. U-sustitución te lleva a la respuesta o te lleva a un integral de tabla. Pero hay métodos de integración que realmente lo que hacen es que te llevan a una forma de la integral que puede salir por un método que ya hemos visto antes. Por ejemplo, yo puedo agarrar y aplicar ¿cómo se llama esto? Un cambio trigonométrico, o puedo hacer división de polinomio para que al final me quede una integral que yo vaya a resolver por cambio de variable. Entonces, digamos que la idea es como simplificar el problema o simplificarlo en pedacitos más sencillos que yo pueda resolver con las técnicas que estamos aprendiendo ahorita al inicio del curso. Pues. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda, muchachos, con respecto al ejercicio que acabamos de hacer ahorita, con las dos formas en cómo lo hicimos, y todavía no queda claro algo de la sustitución. Si no, vamos a ir cerrando la clase. Yo voy a ir parando aquí la grabación.